El capítulo 407 del manga de Boku no Hero ha sido uno de esos capítulos reveladores, lleno de información importante en cada página y que nos ha dado algo que llevábamos mucho tiempo esperando, el pasado de All for One. Así que, sin más dilación, vamos con el análisis del capítulo. Comienza ya dentro del pasado de All for One, donde vemos a una dama de placer tirada en la calle y bebiendo alcohol. Esta mujer está embarazada de gemelos, pero lo que ella no sabe es que los niños están absorbiéndole toda su energía. A causa de esto, a la mujer le salen unas marcas extrañas por su cuerpo, y cuando sus hijos nacen cerca de un río, ella muere al instante, pero esas marcas le desaparecen. Los bebés son arrastrados por el río, mientras unas ratas llegan a comerse el cadáver de su madre. Estos gemelos, All for One y Yoichi, fueron los primeros usuarios de Quirk de la historia. Su madre tenía pequeñas manifestaciones de un quirk, y esto se debe a que ella vivía en plena pobreza, en lo más bajo de la sociedad, por lo que las ratas estaban siempre alrededor. Tras su muerte, las ratas se comieron su cuerpo, y el virus se propagó por todo el mundo, comenzando así a nacer más personas con la peculiaridad de los quirks. Aunque no era exclusivo de nacimiento, también se podría contraer antes y después de la pubertad. Todo esto de las ratas y el origen de los quirks ya se estableció en el manga en el capítulo 158, hace bastante, donde Overhaul comentó esto mismo como una teoría, ya que él no tenía pruebas para probarla. El primer usuario de Quirk registrado fue el bebé brillante en China, el cual también se había mencionado antes en la historia. Tras la aparición de muchos casos de personas con Quirks, se formó un grupo que clasificó a estas personas como otra especie, y empezaron así a erradicarlos. Varios pertenecientes a este grupo se encontraron con All for One, al cual no atacaron porque era un niño pequeño y les causaba pena. Entonces All for One los aniquila brutalmente en cuanto estos se descuidan. Y esto lo hizo por pura arrogancia, no porque se sintiera en peligro ni fuese en defensa propia. Él nació pensando que todo en este mundo le pertenecía, y todo lo que le molestara en su camino podía aplastarlo en cualquier momento. De ahí que tiempo después se llamara a sí mismo All for One, todos para uno. Este comportamiento arrogante es en parte una consecuencia de su quirk, pues ya hemos tenido casos en los que varios personajes se ven afectados psicológicamente por ellos. Con esto no quiero decir que All for One sea así exclusivamente por su quirk, a eso hay que sumarle que también nació huérfano, y tenía que buscarse la vida para cuidarse a sí mismo y a su hermano en una sociedad nefasta. Un día su hermano le pide que se detenga, pero All for One lo patea y no le hace caso. Yoichi, el hermano menor, a diferencia de All for One, nació pequeño y débil, debido a que la mayoría de nutrientes de la madre fueron directos al hermano mayor. No tenía nada que ofrecer, pero All for One lo mantuvo a su lado porque lo consideraba de su propiedad. Aún así, Yoichi tenía esperanzas para su hermano mayor, de que algún día cambiaría. Varios años después se puede observar a Yoichi leyendo unos cómics. Se encuentra entusiasmado por esas historias. Esto nos demuestra que aunque All for One lo tuviera como una pertenencia, buscaba cosas para entretener a su hermano y en parte lo cuidaba. Yoichi le enseña a All for One lo que narran los cómics, y le dice que algún día él quiere ser un héroe, como el protagonista de esas historias. 3 años más tarde, All for One le robó su quirk al bebé brillante y acabó con él, y vemos como al igual que su hermano, también se inspiró en los cómics que este le mostró, pero en su caso lo hizo en los villanos en vez de en los héroes, por lo que potenció aún más si cabe su arrogancia, y ahora tenía el sueño de crear un mundo donde todos existieran para él. Creo que puede ser el momento en el que decidió empezar a conseguir seguidores para su causa, y así llegar a más gente gracias a la popularidad que el bebé brillante consiguió en su momento. El capítulo termina con una página en la que se ve como Yoichi huyó de All for One, tomando la mano del segundo portador del One for All. Al mismo tiempo que se aleja de su hermano, All for One, al ver que ya no seguirá siendo suyo, le ataca enfurecido, acabando así con su vida y dejando tan solo una mano. Con este final ya conocemos la razón por la cual All for One dijo que la persona que más odiaba era el segundo portador, y por eso también está ahora tan fijado en Bakugo, por la apariencia tan similar entre estos dos. El segundo portador fue el causante de que su hermano le dejara de lado y el inicio de la transmisión del One for All. Siguiendo con esto de las apariencias similares, hay que comentar el parecido exagerado que hay entre Yoichi y Shigaraki, que con lo visto en este capítulo, se puede sacar la conclusión de que la razón por la cual escogió a Shigaraki como su sucesor sea ese enorme parecido con su hermano, y la obsesión que tenía con quererlo a su lado como pertenencia.
y en el caso de Shigaraki consiguió corromperlo, cosa que no pudo hacer nunca con su hermano. Pero ojo con que sea Shigaraki el que termine con All for One, es algo ya desarrollado en la historia el cómo se acabó hartando de su maestro y ahora quiere ocupar su lugar. Por lo que estaría bastante bien y sería irónico que el final de un villano como All for One sea a manos de su sucesor, Shigaraki Tomura. Otra cosa importante a mencionar en el capítulo es que cuando vemos a All for One de bebé peleando con unos taladros, este quirk parece ser el mismo con el que destruyó la ciudad en la que vivía All Might, y posiblemente con el que terminó con la vida de su madre. En fin, este capítulo ha sido muy interesante. El pasado de All for One fortalece el porqué de sus actos, su maldad innata y el cómo la corrupción del mundo en el que vivió lo hizo más grande. Para mí es un villano buenísimo. El próximo capítulo seguramente siga con su flashback, porque aún quedan muchas cosas por contar, su reacción a la pérdida de su hermano, tal vez cómo conoció al Might y mucho más. Y con esto llegaría a su fin el vídeo de hoy. Agradecería mucho que le dierais un gran like y que os suscribierais a mi canal activando la campanita para que no os perdáis nada del contenido que vaya subiendo. Muchas gracias a ti por ver este vídeo y hasta la próxima.